En el día de hoy estudiaremos el tema Jesucristo, la imagen de Dios. Hay que decir que el ser humano desde la antigüedad ha mostrado la tendencia a saber cómo es Dios en cuanto a su forma. Ha querido y quiere saber cómo es. La intención del ser humano es poder verlo, analizarlo, detallarlo, que se puede ver, que se puede observar, que se puede detallar. Ese sentido del ser humano es buscando una imagen física de Dios. Esa propensión lo hace equivocarse al seguir imágenes que hombres que no conocen la palabra del Señor, que no la han estudiado, le presentan a la humanidad seres físicos tallados o fundidos o moldeados y le dicen: estos son tus dioses. ¿Cómo es posible que Dios sea una imagen, sea una estatua, sea un ídolo? Yo tengo que adorarlo. Ahí está el problema del ser humano. El humano es fácil para ser atrapado en ese sentido. Es fácil atraparlo diciéndole: estos son tus dioses. Y él, sin meditar, sin analizar y sin estudiar la palabra de Dios, los adora, les rinde cultos y hasta le claman. Y ese efecto de tener algo visible, de tener una figura visible, cautiva al hombre de tal manera que lo desvía de la verdadera imagen de Dios. Adorar imágenes es caer en la ignorancia de las Sagradas Escrituras y del mismo Dios. No podemos calificar a la persona que adora imágenes de otra manera. Así que para evitar la adoración a este tipo de propuesta que hacen hombres, que hacen religiosos, es yendo a la Escritura, estudiarla y determinar cómo es Dios. Hoy vamos a mirar que el hombre desde la antigüedad ha aceptado que otros le propongan dioses visibles. Observemos solamente en la historia bíblica cómo algunos dioses propuestos por hombres son adorados por muchos pueblos y dentro de esos pueblos el pueblo de Dios. Veamos el caso del becerro de oro que hicieron los judíos cuando, después de ser sacados de Egipto, dice la Biblia que ellos construyeron un becerro y lo adoraron, haciéndose conscientes de que ese becerro era el que les había sacado de Egipto. Dios no se había hecho ver, Dios no se mostró ante los israelitas, pero ellos concibieron, se imaginaron que el Dios que habían conocido allá en Egipto era el mismo Dios que les había sacado y les había liberado y los llevaba por el desierto. Otro Dios que se muestra en la Biblia es Moloc. Esta imagen era una estatua hueca, ponían fuego dentro y lo más ignominioso era saber que los que dirigían ese culto le decían al pueblo: tienen que traer a sus bebés para ofrecérselo. Y el pueblo traía a los bebés y los ponía allí en los brazos incandescentes, y esos niños gritaban y se revolcaban y morían allí incinerados. La gente no pensaba, no analizaba que este tipo de dioses pervertía la imagen de Dios. No era Dios el que estaba representado allí. Otro Dios que adoraban los israelitas inclusive y otros pueblos era Baal. Tenía forma de toro y a él se le hacían sacrificios perversos de inmoralidad, de sexualidad. También se le ofrecían gente allí para que se sacrificara, para que muriera por ese Dios. Y también los adoradores se tasajeaban y también se mutilaban. Esto lo hacía porque los que estaban detrás de esta estatua y decían que ese era Dios, les exigía este tipo de sacrificios, y el pueblo, sin analizar, sin pensar, sin estudiar sobre todo la palabra de Dios y el mensaje de Dios, lo hacían, y esto producía
una gran tristeza dentro del pueblo. Otro dios fue Dagón, que era una estatua mitad hombre, mitad pez. Se le hacía adoración con música, con alabanzas, y todas las personas adoraban a esta forma de imagen de Dios sin ser verdaderamente Dios. En verdad que el ser humano, cuando adora imágenes, no tiene el raciocinio, no tiene una conciencia lógica, no tiene un análisis mental, y eso es lo que hace que se acepten las propuestas de gente perversa, de gente satánica, de gente mala, que le dice al pueblo: estos son tus dioses, y ellos los adoran sin saber que en verdad Dios no es así. Dios no tiene esa forma. Dios no presenta ese tipo de imágenes para la gente. Otra cosa que vamos a decir es que la verdadera imagen de Dios no tiene nada que ver con lo físico. No podemos ver a Dios, no lo podemos concebir desde el punto de vista visual. No hay forma de Dios. En el libro de Juan, el Señor Jesucristo le revela a la mujer de Samaria cómo es Dios. Y le dice así, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estas palabras del Señor Jesucristo para esta mujer, pero también para los lectores y los estudiosos de la Biblia que tomarán las Sagradas Escrituras en su mano para analizarla, se enterarán que Dios no tiene forma física, que no se puede concebir como figura para que lo pueda ver, lo pueda escudriñar, lo pueda describir. No lo hay. Dios es espíritu. No podemos concebir ninguna forma de Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo le plantea a la mujer samaritana para que aprenda que no hay que adorar cosas, ni figuras, ni estatuas, porque Dios no puede ser representado. Dios no puede ser visto, y por lo tanto nadie puede decir así es Dios físicamente. En Primera de Timoteo, en el capítulo número 1, versículo 17, dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra cita que nos muestra que Dios es invisible. La palabra invisible significa que no puede ser visto por los ojos. Con estos dos textos vamos a ir aclarando, o aclaramos, que Dios no puede ser visto por los ojos humanos. Pero ¿cuál es la verdadera imagen de Dios? ¿O cuáles son las formas en que Dios se muestra a la gente? ¿Cómo podemos concebir a Dios? ¿Cómo podemos imaginarnos a Dios? La respuesta es: Dios se conoce por sus obras, por sus manifestaciones, en su forma de mostrarse ante la humanidad. En Génesis, en el capítulo 17, versículo 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Una de las manifestaciones de Dios, de la imagen de Dios, de la forma de concebir a Dios, es que Él es todopoderoso. En otras palabras, para Dios no hay nada imposible. Todo fue creado por Dios: la tierra, los cielos, todas las cosas que vemos los seres humanos, todas las cosas que sirven para sostenernos, todas las cosas que sirven para alimentarnos, para vivir, fueron creadas por Dios con su poder, porque Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Dios es el creador, Dios es el sustentador, Dios es el redentor, Dios es el que genera un manejo del mundo, es aquel que construye lo que Él quiere con el mundo. Por eso decimos que la forma, que la imagen de Dios que debemos conocer es saber que Dios es todopoderoso. En Apocalipsis capítulo 15, versículo número 3 dice: y cantad el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Las maravillas de Dios, la creación de Dios,
grandes, maravillosas, extraordinarias, que no puede hacer otro ser aunque tenga también poder. Dios es el que tiene el máximo poder, el suprapoder, el poder más grande, más alto, más digno, aquel que no tiene ningún impedimento para sostener, para hacer grandes cosas. Otra de las facetas de Dios, que es un Dios misericordioso. ¿Qué significa misericordioso? Que es todo amor, que es dador de toda su bondad, toda su benignidad en cuanto al cariño, en cuanto al amor. En Deuteronomio 4:31 dice la palabra de Dios: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. La misericordia de Dios no tiene límites, no tiene condiciones. Él ama porque así lo siente. Él es misericordioso porque esa es su forma de mostrarse ante la humanidad. Y por encima de todas las situaciones equivocadas, perversas de los seres humanos. En Jeremías capítulo número 3, el versículo número 12 nos habla de la misericordia de Dios. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Preciosas palabras dadas al profeta Jeremías para que se las comunique al pueblo de Israel, a pesar que ese pueblo era rebelde, que ese pueblo desobedecía a Dios, seguía mostrándoles su amor, seguía dándoles todas las cosas que el pueblo necesitaba, todo lo que el pueblo requería para vivir. Los había cuidado, los había protegido, y ahí estaba la misericordia de Dios en acción, no por mérito del pueblo, sino porque Él es así y sigue siendo así, misericordioso. Otra de las facetas de Dios es que Él es clemente. El calificativo o la definición de clemente es que todo lo perdona, que es un Dios que tiene una forma de ver la justicia desde su punto de vista y entiende la ignorancia de la gente. Entiende las equivocaciones, las debilidades, y por eso acude a su piedad, acude a sus sentimientos de perdón. En Nehemías capítulo número 9, del 17 al 20 dice: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Recordando ese comportamiento del pueblo de Israel mientras transitaban por el desierto, rebeldes, desobedientes a Dios, construyeron un becerro para decir que ese era Dios. El pueblo en esas situaciones merecía castigo, merecía reproche, merecía una condena. Sin embargo, Dios fue clemente con el pueblo. Les mantuvo su alimento, los cuidó en el desierto, les dio agua y les enseñó que esa es la imagen de Él, que Dios, por encima de todas las cosas, sigue siendo todopoderoso, misericordioso y clemente. En esas condiciones encontramos que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que viene de los cielos, viene para mostrarnos a ese Dios, y ya un Dios que tiene otros elementos que quiere aportarle al pueblo y que quiere aportar ahora a la persona en particular. Ahora Dios quiere que cada ser humano le conozca, le busque, le ame a través de Jesucristo.
en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, versículo número 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo entonces viene a la tierra y nos va a decir, así es mi Padre, así es Dios. Yo vengo para mostrarles cómo es Él, qué siente Él, qué quiere Él, qué les manda Él a cada uno de ustedes. Y en Colosenses, que es otro libro de la Biblia, en el capítulo número 1, versículo número 15, reitera la palabra del Señor que Jesucristo es la imagen de Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo entonces es la imagen del Dios. Por eso quien busca a Jesucristo, quien le cree a Jesucristo, quien le pide a Jesucristo, lo está haciendo directamente con Dios o lo está haciendo para con Dios. Y eso es muy importante aprenderlo. Jesucristo viene siendo ahora la representación de Dios entre los seres humanos. Hay algo muy importante y volvemos a la mentalidad del ser humano. Sin escudriñar las Escrituras, siempre va a tener esa inquietud y siempre va a tener la intención de cómo es Dios, conocer a Dios físicamente. Y en el tiempo del Señor Jesucristo se plantea que Dios no puede ser mostrado porque Él es un Dios invisible, pero Jesucristo lo va a mostrar en cuanto a sus obras. En el capítulo número 14 de Juan, versículo número 8 y 9, aparecen las siguientes palabras. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjense, todavía los discípulos no entendían, no comprendían que Dios no puede ser visto, Dios no puede manifestarse y que la gente lo pueda ver con sus ojos. La gente puede ver el obrar de Dios, el actuar de Dios, la manifestación de Dios, mas no puede ver la figura visible de Dios porque Él es invisible. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo entonces viene y va a mostrar las obras de su Padre, las obras de Dios. Felipe tiene que aprender que Dios no puede ser visto físicamente, sino que Dios se le conoce por sus manifestaciones. Las evidencias de Dios son lo que sentimos, lo que vemos, los hechos grandes, los hechos poderosos, los hechos misericordiosos, los hechos de clemencia, son las figuras o las maneras de mostrarse ante la humanidad. En Lucas, en el capítulo número 10, dice estas palabras: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Todo el poder, toda la gloria, toda la gracia fue entregada a Jesucristo para que Jesucristo nos las entregue a nosotros. Por supuesto que si creemos en Jesucristo, si buscamos a Jesucristo, si adoramos al Señor Jesucristo, estamos adorando al Padre. Si recibimos la palabra de Jesucristo, recibimos la palabra de Dios. Si aceptamos el poder de Jesucristo en nosotros, estamos aceptando el poder de su Padre, o sea, el poder de Dios. Jesucristo ha recibido todos los atributos de Dios para entregarnos a nosotros las manifestaciones de ese Dios grande, misericordioso, todopoderoso y clemente. Tenemos que aprender que Jesucristo es el que manifiesta la obra del Padre. En Juan, en el capítulo número 14, el versículo número 10 dice lo siguiente: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesucristo pues es el vocero de Dios, trae el mensaje de Dios, trae palabra de Dios, trae lo que Dios le quiere decir al pueblo, lo que Dios le quiere decir a cada persona. Jesucristo trae la vocería de Dios para con la gente. En el capítulo número 10 de Juan, versículo 25 dice:
Jesús le respondió: os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las manifestaciones extraordinarias, las señales, los prodigios que el Señor Jesucristo hizo en la tierra y sigue haciendo, porque es que el Señor Jesucristo continuó la obra, ya no como persona presente, ya no como el Dios presente en la tierra, sino ausente de la tierra, pero se manifiesta, se sigue manifestando. Y ese tipo de manifestaciones las evidencia los que creen en Él, los que le buscan, los que le piden. Así que el Señor Jesucristo manifiesta las obras de Dios, las maravillas, las manifestaciones divinas las hace el Señor Jesucristo y no las hace otro ser. Tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender que las manifestaciones de Dios se hacen a través de Jesucristo. Y en Juan 3:16 tenemos un texto muy, pero muy especial, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación de Dios se hace a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida para llegar al Padre. Nos enseña cómo llegar al Padre y lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros. Así que fíjense cómo el Señor Jesucristo es la imagen de Dios y tenemos que aprender. Jesucristo llega a ser la figura más importante puesta por Dios para manifestarse ante cada uno de nosotros. A manera de conclusión, tenemos que analizar que a Dios no le veremos físicamente. Le veremos cuando estemos allá en la gloria, cuando estemos en los cielos, cuando estemos en el reino donde Dios vive. Allá sí le veremos, pero ya nuestros ojos no serán de este tipo, de esta calidad, unos ojos materiales, sino tendremos unos ojos espirituales. Con esos ojos sí les podemos ver, pero allá, aquí en la tierra, no le veremos jamás. Algunos dicen que Dios es un ancianito que tiene barba blanca, que tiene cabello largo, que tiene una túnica resplandeciente. Ninguna de esas cosas las vamos a ver de parte de Dios. Si se presentan ese tipo de apariciones, tenemos que aprender que eso no es de parte de Dios, porque Dios dice que a Él no se le puede ver. Dios es un ser invisible, ya lo vimos en la Biblia, y la imagen de Dios es el Señor Jesucristo. Con Jesucristo veremos sus obras, su poder, su misericordia y su clemencia. Jesucristo pues es la manifestación de Dios, la gran manifestación de Dios para que el Hijo, o sea Jesucristo, manifieste la imagen de Dios en la tierra. Para creer en Dios lo hacemos a través de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44, dice lo siguiente: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el versículo 45: y el que me ve, ve al que me envió. Jesucristo, pues, es el enviado de Dios, el que hace la obra de Dios. El que cree en el Hijo, cree en Dios. El que cree en Dios, cree en el Hijo. Y en el capítulo 14 de Juan, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No podemos separar a Jesucristo de Dios. Ellos dos forman una unidad, son uno. Así que Jesucristo es Dios, Jesucristo es la manifestación de Dios. Espero que este estudio haya aclarado muchas dudas y que cada uno de ustedes, los oyentes, puedan buscar a Dios a través de Jesucristo y no seguir esa inclinación de imágenes, de figuras, de estatuas, porque esto no es de Dios. Así no es Dios. Dios no puede aparecérsele a alguien para que ese alguien construya y nos muestre cómo es Él. Jesucristo es la imagen de Dios en sus obras. Y hay que recordar que a Jesucristo tampoco se le puede hacer una imagen ni una estatua, y eso lo veremos en el próximo estudio. Que Dios los bendiga grandemente.